Nunca olvidaré esa noche. Un niño inocente cayó por las balas de un policía racista, y ese policía pensó que podía escapar. No sabía que el padre de ese niño no era un hombre cualquiera. Era un SEAL de la Marina de los Estados Unidos, un hombre entrenado para sobrevivir en la oscuridad, para defender a su país en silencio, y ahora estaba dispuesto a defender la memoria de su hijo con todo lo que tenía. Imagina recibir una llamada en medio de la noche. La policía te dice que tu hijo, tu única razón de vivir, ha muerto en un supuesto malentendido. Te dicen que estaba armado, que representaba un peligro. Pero tú sabes que eso es mentira. Tú sabes que tu hijo ni siquiera había aprendido a conducir todavía, que odiaba la violencia, que lo único que llevaba en las manos esa noche era una bolsa de golosinas. Y de repente entiendes que la persona que disparó no lo hizo por miedo, lo hizo por odio. Marcus Johnson había enfrentado el dolor de la guerra. Había visto morir a sus compañeros bajo explosiones en desiertos lejanos. Había cargado cuerpos de hermanos de uniforme mientras escuchaba en su oído las últimas palabras de hombres que ya no verían a sus familias, pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para el momento en que vio el cuerpo de su propio hijo sobre una camilla fría en la morgue del condado, con un agujero de bala en el pecho y una etiqueta blanca colgando de su pie. Su hijo Jamal tenía 17 años. Todavía soñaba con entrar en la universidad. Todavía le pedía dinero para comprar videojuegos. Todavía tenía la risa limpia de un adolescente que no había conocido la maldad del mundo. Y sin embargo, para un oficial de policía blanco, él había sido solo un cuerpo sospechoso, un peligro por el simple color de su piel. En cuestión de segundos, ese hombre descargó su arma y borró una vida que nunca debió terminar. Una vida que apenas empezaba. El problema no era solo la pérdida personal, aunque el corazón de Marcus latía con un vacío imposible de describir, sino la brutal realidad de un sistema que ya se estaba moviendo para limpiar la escena, para proteger al agresor en lugar de a la víctima. Esa misma noche, mientras Marcus aún trataba de respirar, mientras aún intentaba abrazar por última vez a su hijo inerte, escuchó como los oficiales repetían la misma historia ensayada. Creímos que estaba armado. Parecía peligroso. Actuamos en defensa propia. Eran frases que Marcus había escuchado demasiadas veces en las noticias. Pero ahora no era un titular lejano, ahora era su propio hijo. Y cuando pidió ver la supuesta arma, lo único que le mostraron fue una bolsa plástica con dulces que Jamal había comprado en una tienda de la esquina minutos antes de ser asesinado. Marcus comprendió en ese instante que no solo estaba enfrentando el duelo de un padre, sino una maquinaria entera que había decidido desde el primer segundo convertir a su hijo en culpable para justificar lo injustificable. Los reportes oficiales empezaron a filtrarse y en ellos ya se leía que Jamal había hecho un movimiento brusco, que se había resistido a una orden. Mentiras escritas en papeles con sellos oficiales. Cuando Marcus intentó hablar con los superiores del departamento, lo hicieron esperar en un pasillo durante horas, lo miraron con indiferencia, le dijeron que debía tener paciencia porque la investigación llevaba tiempo. Pero él había servido 15 años como SEAL de la Marina. Él sabía leer rostros. Sabía cuando alguien estaba mintiendo y podía ver en sus ojos que no tenían ninguna intención de buscar la verdad. El desafío que Marcus tenía enfrente era casi imposible. Un padre destrozado por dentro enfrentándose a un sistema diseñado para proteger al uniforme antes que a la vida, a un entramado de leyes, excusas y silencios que se repetían cada vez que una persona negra caía por una bala injusta. Y sin embargo, lo que hacía aún más insoportable era el descaro del hombre que había disparado. En lugar de esconderse o mostrar remordimiento, el oficial seguía en su casa como si nada hubiera pasado, protegido por sus colegas, sonriendo con arrogancia cuando pasaba frente a manifestantes, como si el dolor de Marcus y la sangre de Jamal fueran detalles sin importancia en su rutina. Para un soldado que había arriesgado su vida en nombre de un país que prometía libertad y justicia, descubrir que su propio hijo podía ser asesinado en las calles que él había jurado proteger fue una herida más profunda que cualquier bala en combate. Marcus entendió que ya no estaba en un campo de batalla extranjero, pero la guerra que enfrentaba ahora era mucho más peligrosa, porque no se trataba de un enemigo al que podía identificar claramente, sino de un enemigo escondido en trajes, oficinas y placas, un enemigo que se movía con la legalidad de su lado, borrando pruebas, silenciando testigos, transformando la verdad en una historia oficial conveniente. El desafío no era solo vengar a su hijo, sino romper ese muro de impunidad que llevaba décadas intacto. Y en lo más hondo de su ser, Marcus sabía que esta era la misión más personal y más peligrosa que jamás había tenido que emprender. Marcus no era un hombre cualquiera. No era un padre indefenso que se quedaría sentado esperando comunicados fríos de prensa ni respuestas vacías de un sistema corrupto.
Su entrenamiento como SEAL lo había forjado en disciplina, paciencia y estrategia, y aunque por dentro sentía que el dolor le quemaba los huesos, por fuera mantenía la calma de un soldado que sabe que cada movimiento debe ser calculado. Desde la primera noche se encerró en su casa, revisando cada detalle que podía encontrar. Volvió al lugar donde Jamal había caído, buscó huellas, habló con vecinos, analizó cámaras de seguridad que los oficiales habían olvidado confiscar. Uno de esos vecinos, una mujer mayor, le confesó entre lágrimas que había visto todo desde la ventana de su sala. Jamal estaba con las manos arriba, pidiendo que no le dispararon, y aún así recibió 3 balazos que lo tiraron al suelo. Marcus grabó cada palabra de ese testimonio. Otro joven del vecindario, con miedo en la voz, le entregó un video tomado desde su teléfono. La grabación era corta, borrosa, pero suficiente. Se veía claramente a Jamal levantando las manos, y un segundo después, el estallido del disparo. Ese pequeño fragmento de verdad era más poderoso que cualquier documento oficial lleno de mentiras. Marcus lo subió a la nube, lo compartió con contactos de confianza, lo guardó en varias memorias porque sabía que una prueba así podía desaparecer de un momento a otro si caía en las manos equivocadas. Al mismo tiempo empezó a mover hilos silenciosos que había tejido en sus años de servicio. Antiguos compañeros de operaciones especiales, ahora retirados, algunos trabajando como contratistas privados, otros tratando de vivir una vida normal, respondieron a su llamada. Nadie le preguntó por qué, nadie le pidió detalles. Cuando escucharon que el hijo de Marcus había sido asesinado, sabían que esa era una herida que tocaba a todos. Comenzaron a reunirse en secreto, en garajes abandonados, en casas alejadas de la ciudad. Allí revisaban mapas, realizaban movimientos del oficial responsable, estudiaban su rutina diaria. Marcus no buscaba venganza ciega, no quería simplemente disparar contra el hombre que le había quitado a su hijo. Lo que buscaba era exponerlo, despojarlo de la coraza de impunidad que lo protegía, hacer que todo el país viera la verdad. Sin embargo, mientras planeaba cada paso, el dolor lo alcanza en la soledad. Había noches en que se quedaba sentado en la habitación de Jamal, observando los pósters en la pared, los cuadernos aún abiertos, los zapatos en el piso, todo detenido en el tiempo como si su hijo fuera a entrar en cualquier momento. Era en esos momentos cuando las lágrimas que había contenido frente al mundo se desborda sin control. Pero al amanecer volvía a secarse el rostro, volvía a convertirse en el soldado frío y determinado. La comunidad también comenzó a moverse. Vecinos salían con pancartas, jóvenes marchaban en las calles, madres gritaban el nombre de Jamal frente al departamento de policía. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue siempre la misma: silencio, indiferencia. Y cuando la presión crecía demasiado, gases lacrimógenos y escudos contra los manifestantes. Marcus sabía que el sistema esperaba desgastar a la gente, que después de unos días de protestas la rabia se apagaría y todo volvería a la normalidad. Pero él no estaba dispuesto a permitirlo. Con la ayuda de sus contactos, logró filtrar el video a periodistas independientes que no tenían miedo de publicar lo que las grandes cadenas ocultaban. En cuestión de horas, la grabación de Jamal con las manos arriba circulaba por todo Internet. Las redes sociales estallaron. Miles, luego millones de personas compartieron el video, exigiendo justicia, etiquetando al departamento de policía, nombrando al oficial. El país comenzaba a mirar, y con cada mirada se hacía más difícil enterrar el caso bajo burocracia. El oficial, sin embargo, se mantuvo desafiante. Siguió viviendo en su casa, protegido por patrullas que estacionaban frente a su puerta. En redes sociales aparecieron mensajes de él burlándose, diciendo que si el chico hubiera obedecido seguiría vivo. Comentarios que llenaron de furia a la comunidad y que desgarraron aún más a Marcus. Para un padre, leer esas palabras era como recibir otra bala en el pecho, pero también era combustible para no detenerse. Los antiguos compañeros de Marcus le recordaban que debía ser cuidadoso, que un movimiento en falso podría convertirlo en el criminal de la historia. Pero Marcus tenía un plan más grande que la simple represalia. Él quería demostrar al país entero cómo era vivir bajo el miedo, cómo se sentía ser cazado en tu propio vecindario. Así, con la ayuda de sus hombres, empezaron a ejecutar operaciones de vigilancia alrededor de la casa del policía. No lo tocaban, no lo amenazaban directamente, solo hacían sentir su presencia. El oficial salía a sacar la basura y notaba un vehículo estacionado demasiado tiempo. Miraba por la ventana y veía sombras moverse en la noche. Escuchaba ruidos que no podía identificar. Marcus quería que ese hombre sintiera la presión, el miedo, la impotencia que Jamal había sentido en sus últimos segundos de vida. Cada paso estaba diseñado para preparar el terreno. Marcus sabía que tarde o temprano llegaría el momento de enfrentar al asesino de su hijo.
Y ese enfrentamiento no sería solo entre un padre y un policía racista, sería un choque entre la verdad y la mentira, entre la justicia negada y la justicia impuesta. Mientras tanto, en el corazón de Marcus se libraba otra batalla. La línea entre la justicia y la venganza comenzaba a volverse delgada, difusa. Cada vez que veía el rostro arrogante del oficial, cada vez que escuchaba el dolor de su comunidad, las ganas de apretar el gatillo crecían en él. Y sin embargo se repetía a sí mismo que su hijo no merecía que su recuerdo terminara en más sangre, sino en un cambio real. Así, paso a paso, prueba a prueba, apoyo tras apoyo, Marcus fue construyendo una red tan sólida que ya no se podía silenciar. Los medios empezaban a presionar, políticos locales trataban de desviar la atención, pero la ola era imparable. La pregunta que todos se hacían ahora era inevitable. ¿Qué haría Marcus cuando finalmente se encontrará frente al hombre que le había arrebatado a su hijo? La noche en que todo cambió llegó silenciosa, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Marcus había coordinado cada detalle con precisión militar, usando cada herramienta que su entrenamiento y experiencia le habían otorgado. Las calles estaban desiertas, solo algunos faroles iluminaban la ruta hacia la casa del oficial que había arrebatado la vida de Jamal. Los antiguos compañeros de Marcus, hombres curtidos por años en operaciones extremas, estaban desplegados alrededor del vecindario, moviéndose como sombras, invisibles, pero presentes en cada esquina, cada callejón, cada ventana. No llevaban armas de fuego, no buscaban violencia directa. Marcus sabía que la primera acción era psicológica, demostrar que el policía no estaba tan seguro como creía, que la impunidad que hasta ese momento lo protegía había terminado. Marcus caminaba por la acera con pasos firmes, recordando la imagen de su hijo cayendo al suelo, el brillo de sus ojos, la última risa que quedó suspendida en la memoria, la sangre que no debía haber existido. Su corazón latía acelerado, pero su mente estaba clara. Nada de esto era impulsivo, cada movimiento estaba calculado, cada respiración medida. El oficial, que hasta ese momento se había sentido intocable, comenzó a notar detalles que lo desconcertaba. Una camioneta negra permaneció estacionada frente a su casa más tiempo de lo habitual. Una figura apareció por la ventana de un edificio vacío. Se movió de manera silenciosa, desapareciendo segundos después. Ruidos sutiles, pasos que no eran de vecinos, sombras que no pertenecían a la luz de la calle. Cada indicio, aunque leve, hacía que el oficial entrara en pánico. La arrogancia que lo había sostenido durante semanas se desmoronaba lentamente, reemplazada por un miedo profundo, un terror que nunca había experimentado en su vida. Por primera vez se sintió vulnerable, como su hijo lo había estado segundos antes de ser abatido. Marcus avanzó hacia la casa rodeado por hombres que conocían cada técnica para moverse sin ser vistos, para controlar la situación sin disparar. Cada uno estaba en silencio, comunicándose con gestos mínimos, como un reloj perfectamente sincronizado. Marcus detuvo su mirada en la puerta principal. No gritó, no amenazó, solo esperó. El oficial apareció en la ventana del primer piso, sus manos temblorosas, sudando, incapaz de comprender cómo la seguridad que le había dado su uniforme y su placa podía haberse evaporado tan rápido. Marcus respiró hondo y levantó la voz, no con furia, sino con la firmeza de alguien que representa no solo a sí mismo, sino a la memoria de su hijo, a todos los que habían sido víctimas de la injusticia. Sabes quién soy, sabes por qué estoy aquí. Esta noche no hay escapatoria. No por venganza, sino por justicia. Míranos bien, no estamos solos, y todo el mundo verá lo que hiciste. El oficial retrocedió, sus rodillas temblando, su rostro pálido. La presencia imponente de los hombres alrededor de su casa lo hacía sentir atrapado, vulnerable. Su cuerpo intentaba correr, pero su mente sabía que no había salida sin exposición, sin que todo el país lo viera tal como era. Un asesino protegido por mentiras. Marcus no necesitaba disparar. No buscaba derramar sangre innecesaria. Su objetivo era que el oficial sintiera, aunque fuera por un instante, la misma impotencia que Jamal había sentido segundos antes de morir. La tensión era casi tangible en el aire, y cada segundo parecía durar horas. Vecinos y transeúntes que observaban a distancia comenzaron a grabar, a compartir, a enviar imágenes en tiempo real. La viralidad fue instantánea. Miles de ojos miraban la escena, documentando cada gesto, cada sombra, cada palabra. El poder de la exposición era tan fuerte como cualquier arma. Finalmente, el oficial, quebrado, comprendió que no podría seguir ocultándose. La presión psicológica, la presencia de hombres entrenados, el testimonio silencioso de un padre que había perdido todo, lo habían derrotado sin disparos. Se dejó guiar por Marcus y su equipo hasta la calle, rodeado de grabaciones y miradas que lo juzgaban. Nunca había sentido un terror tan puro. Mientras caminaba, Marcus mantenía la calma,
Pero cada paso era una victoria silenciosa. No había necesidad de balas, no había necesidad de violencia física. La justicia se estaba imponiendo, lenta pero imparable, y el país entero estaba viendo cómo la verdad de Jamal ya no podía ser ignorada. En ese instante, Marcus comprendió que, aunque su hijo no volvería, su sacrificio estaba transformando la rabia en acción, el dolor en conciencia colectiva, y que el poder de la memoria y la justicia podría superar incluso a los sistemas más corruptos. Esa noche, Marcus volvió a casa con el corazón pesado, pero con la certeza de que había hecho todo lo posible para honrar a Jamal. Había enfrentado al hombre que le quitó a su hijo, había desmantelado el escudo de impunidad que lo protegía, y había mostrado a todos que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad y la justicia podían prevalecer cuando alguien estaba dispuesto a luchar sin rendirse. Cada paso de esa noche quedaría registrado. Cada imagen, cada gesto, cada mirada del oficial quebrado sería un recordatorio de que la injusticia no puede esconderse para siempre, y que el amor de un padre puede convertirse en la fuerza más poderosa contra la maldad y la impunidad. Después de aquella noche, la vida de Marcus nunca volvió a ser la misma. Jamal no regresaría, nunca volvería a reír en la casa, ni a pedir dinero para videojuegos, ni a llenar las paredes de su habitación con sueños de futuro. Pero lo que Marcus logró aquella noche quedó grabado en la memoria de todos los que presenciaron la verdad. Un padre que se negó a dejar que la injusticia quedara impune. Un hombre que convirtió su dolor en acción y que demostró que incluso frente a la corrupción y la indiferencia, la justicia podía abrirse paso. El oficial que había asesinado a Jamal fue finalmente arrestado, procesado y condenado, pero más allá de la ley, la exposición de sus actos mostró al mundo cómo la impunidad se esconde detrás de uniformes y palabras oficiales. Marcus continuó visitando la tumba de su hijo, llevando medallas, fotos y recuerdos, no con odio, sino con la certeza de que su sacrificio no había sido en vano. La historia de Jamal se convirtió en un símbolo de resistencia, de verdad, y de la fuerza de un padre que no dejó que su hijo fuera olvidado. La comunidad, inspirada por el coraje de Marcus, siguió exigiendo justicia, luchando por cambios, asegurándose de que otras familias no tuvieran que vivir la misma tragedia. Cada marcha, cada publicación, cada protesta se convirtió en un recordatorio de que cuando la verdad se oculta, es la valentía de unos pocos la que puede encender la luz sobre la injusticia. Marcus sabía que el dolor nunca desaparecería, que siempre habría cicatrices, que cada día su corazón lloraría por Jamal. Pero también comprendió que podía transformar esa tristeza en una fuerza que moviera a otros, que creara conciencia, que hiciera que el nombre de su hijo viviera en la memoria de miles. Y así, mientras caminaba entre los recuerdos, con la tristeza como compañera silenciosa, Marcus entendió que el amor por Jamal no terminaba con su muerte. Ese amor se convirtió en justicia, en ejemplo, en esperanza. Si esta historia te conmovió, no la dejes morir aquí. Suscríbete al canal y comparte este video porque cada voz que se une es un paso más hacia la justicia que todos merecemos. Si esta historia te conmovió, no la dejes aquí. Suscríbete al canal y comparte este video porque cada voz que se une ayuda a que la verdad y la justicia lleguen a más personas.